Vamos a continuación a escucharla a Irma. Bueno, antes de todo quiero agradecer, tener la oportunidad de estar aquí. Gracias Silvio, gracias Alejandro. Creo que este tipo de debates son interesantes, tenerlos aquí en Argentina, donde estamos en el aquí y ahora, en los problemas cotidianos, pero la base por la cual nos tenemos que interesar es fundamentalmente porque cualquiera sean las circunstancias, sufriríamos las consecuencias de lo que hace. No es un asunto que va a afectar a otros, nos va a afectar a nosotros también. Lo que ha hablado Juan me parece muy interesante, representa una visión de lo que se está discutiendo en los países que tienen armas nucleares y los que no los tienen, pero es solo una parte, es una visión. Entonces, mi intención, como para plantear la otra cara de la moneda, sería que entre todos compartamos también cuáles son otros argumentos que de alguna manera contrarrestan algunos de los argumentos dados acá. Cuando hablamos de qué es lo que están discutiendo las potencias que tienen armas nucleares, las potencias que están discutiendo armas nucleares no tienen una opinión única respecto de las armas nucleares, sino que hay gente que está a favor y gente que está en contra, tanto de modernizar los arsenales, de usar las armas nucleares como el principal factor de disuasión, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que también las decisiones que se toman corresponden a los aspectos de comportamiento que tienen los países, los estados, que no debemos olvidarnos que están formados por personas que tienen percepciones, que tienen temores y que tienen intereses. O sea, cuando hablamos del más alto interés de un Estado, estamos hablando en realidad del más alto interés de un conjunto de personas que ha decidido que ese es el más alto interés del Estado. Entonces, esto a esta altura es importante señalarlo porque no es que haya una visión monolítica en los países respecto de qué hacer con las armas nucleares. Desde el punto de vista de mi opinión personal, que es la que voy a reflejar acá, creo que lo que se ha planteado con las armas nucleares es que el mundo en este momento está entrampado. Está entrampado en una serie de argumentos y lógicas que son un poco las que ha hablado Juan, las que he explicado. Y es verdaderamente así. Las armas nucleares empezaron de a poquito, se vio de entrada en el 45 cuáles eran estos efectos devastadores y después de alguna manera como que empezó a haber una aceleración del proceso por el cual hemos llegado a la situación que tenemos hoy día. Pero en esa aceleración del proceso, o sea, no podemos decir que lo que prevaleció fueron los más altos intereses de los estados, sino la percepción de cuáles eran los más altos intereses de los estados. O sea, y ahí armamos esta trampa de la cual verdaderamente hoy día y en el siglo XXI es muy difícil de salir, ¿no es cierto? Incluso sabemos muy bien que en los países que tienen armas nucleares, que tienen los grandes arsenales, en particular Estados Unidos y Rusia, por hablar, que tienen el 95% de las armas nucleares del mundo, hay muchos, por llamarlos así, arrepentidos de haber contribuido en determinados momentos de la historia a estas aceleraciones y a estas carreras armamentistas que nos han llevado a donde estamos hoy día. Para saber dónde estamos hoy día tenemos que tener en cuenta que si bien en el año 1985 había 63.000 cabezas nucleares en todo el mundo, siempre con una mayor preponderancia de lo que era Estados Unidos y la ex Unión Soviética, hoy por hoy tenemos 16.300 en todo el mundo. Y en realidad hay alrededor de 3.000 en estado de despliegue, que quiere decir aquellas que pueden ser disparadas con muy poco tiempo de antelación una vez que una alarma o una señal está dada. También tenemos que saber que estamos discutiendo esto y hay, digamos, una especie como de mito respecto de las armas nucleares, justamente porque las armas nucleares tienen un poder devastador que no se compara a ningún otro poder devastador de ningún arma, ni convencional ni de destrucción masiva. En el año 96 las Naciones Unidas piden la opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y plantea a la Corte Internacional de Justicia que las armas nucleares contravienen el derecho internacional humanitario.
desde el punto de vista de la indiscriminación, del daño innecesario, de la falta de proporcionalidad respecto de cualquier otra arma, y no solamente eso, sino también de los daños que generan a las generaciones futuras. Nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con ibakuyas. Los ibakuyas son aquellos que sobrevivieron a los ataques de Hiroshima y Nagasaki. Y solo de ver a esas personas, no solamente lo que sufrieron en aquel momento, sino lo que siguen sufriendo hoy con sus condiciones de salud, nos da idea de lo que fue aquello. Pero bueno, es cierto que una doctrina ampliamente difundida es la disuasión nuclear, ¿no es cierto? Y de eso estamos hablando fundamentalmente. La disuasión nuclear, como muchas de las cosas que comentó Juan, están basadas en ciertas asunciones, assumptions o supuestos que tienen que ver con la racionalidad de los actores internacionales. Es decir, si yo pongo esta acá, el fulanito va a hacer esto, va a hacer el otro, porque son especulaciones basadas en la racionalidad. Y entonces eso ha ido potenciándose a través del tiempo, ¿no es cierto? Pero siempre basado en la racionalidad. Y eso ha generado mitos que voy a pasar a compartir con ustedes alguna información para tratar de que ustedes tengan otra visión del asunto, ¿no es cierto? La racionalidad nos plantea que hace la guerra menos probable, que compensa los desbalances de las armas convencionales. O sea, podríamos decir entonces que si compensan los desbalances de las armas convencionales, podría dejarse de lado casi las armas convencionales y con tener un arsenal nuclear sería suficiente para no sufrir ningún ataque y no sufrir una respuesta. Y que todo se reduce a tener la capacidad del segundo golpe o second strike, como se le llama. Es decir, una vez que me atacan poder responder, ¿no es cierto? Con lo cual está planteado que las armas nucleares son un factor de paz. La realidad es muy otra en la práctica, o sea, y por información desclasificada que ha habido desde el año 45 hasta ahora, pero principalmente de la Guerra Fría. O sea, lo que sí hoy sabemos que las armas nucleares, por el solo hecho de su existencia, implican altísimos riesgos a la seguridad. Riesgos que son muy difíciles de reducir o combatir porque son inherentes a su existencia. Para darles algunos ejemplos, les puedo comentar que en la historia se ha escrito esto, o sea, les puedo hasta recomendar la bibliografía. Luego de desclasificarse la información, ha habido 13 casos en la historia que por error o por un error de cálculo, un error de percepción, las armas nucleares estuvieron a punto de ser usadas. O sea, desde el caso famoso de ¿cómo se llama? Karipov, en la crisis de los misiles cubanos, que era un segundo comandante de un submarino y al recibir, para poder disparar un arma nuclear que tenía ese submarino en la crisis de los misiles cubanos, fue específicamente el 27 de octubre del 62, se necesitaban tres aprobaciones. El comandante de la nave, el comisario político que siempre estaba, como se lo ve en las películas, y el segundo comandante. Y él se negó, entonces no se disparó el arma nuclear. Si se hubiera disparado esa arma nuclear, se hubiera iniciado una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero ese no fue el único caso, hubieron muchos otros casos. Hay el caso muy famoso en el año 83, donde una falsa alarma de los sistemas de alerta temprana de la Unión Soviética plantea justamente que estaba recibiendo un ataque con misiles balísticos intercontinentales de parte de Estados Unidos. Entonces, Stanislav Petrov, que es muy olvidado, pero verdaderamente ha sido un héroe, él recomendó no largar, el ataque preventivo a esas señales que se recibían cuando en realidad eran falsas alarmas. Esos 13 casos, o sea, dependieron esencialmente de decisiones personales, no de la disuasión entre las dos potencias. Decisiones de personas que dijeron, no, esto no aprieto el botón, por ponerlo en términos muy sencillos. Entonces, si había dudas que iban y venían, de pronto podemos decir que ya no era la disuasión, sino
que alguien no apretó el botón porque tomó una decisión personal. Pero además de eso hubo, y están registrados, y hay muchísima bibliografía al respecto, alrededor de 32 accidentes de broken arrow, se llaman flecha rota, que quieren decir accidentes con armas nucleares o con vehículos que transportaban armas nucleares, aviones, por ejemplo, o submarinos, que en definitiva, digamos, hubieran derivado, sea en un lanzamiento involuntario, o sea en una explosión del arma nuclear in situ, o sea en una pérdida del arma nuclear. Al punto tal que hoy día en el mundo existen 11 ojivas nucleares que no se sabe dónde están, que se han perdido a través de accidentes, están en el fondo del mar o en distintos lugares. La realidad es que en el año 61 Estados Unidos estuvo a punto de hacerse lo que podríamos llamar un gol en contra. O sea, hubo un famoso incidente que no se conoció en aquel momento, sino que se conoció hace poco, por el cual un avión dejó caer por un problema en el ala dos de esos ojivas nucleares en North Carolina. Y cuando llegaron a tierra, una más o menos se mantuvo en condiciones, pero otra explotó su parte convencional y diseminó una gran cantidad de material radioactivo, pero no se llegó a producir la reacción en cadena y hacerse la explosión nuclear. ¿Qué hubiera sucedido todo el establishment nuclear de Estados Unidos? Me pregunto yo y les pido que lo piensen. ¿Seguiría pensando exactamente lo mismo si se hubiera producido esa explosión de esa arma termonuclear en North Carolina? Entonces, ¿a qué podemos atribuir la situación de todas estas maravillas que ha comentado Juan? A que verdaderamente ha habido mucha suerte, ha habido suerte. Ha habido suerte porque son eventos de baja probabilidad, pero de altísimo riesgo. Porque uno solo de estos eventos que hubiera determinado un intercambio nuclear, no estaríamos hablando en estos términos respecto de lo que es la disuasión. No hubiera ido a estudiar. Claro, exactamente. Bueno, entonces, después cuando vamos a ver el periodo post-Unión Soviética. En el periodo post-Unión Soviética, es decir, el fin de la Guerra Fría, ahí tenemos otras componentes que se agregan y que tienen una extrema importancia en analizar el mundo como lo vemos hoy. Una, y yo diría que es la fundamental, es el terrorismo nuclear. El terrorismo nuclear es un escenario plausible. O sea, quiere decir que no es algo que puede estar en las más febriles fantasías de los escritores de novelas, sino que es algo que puede suceder en cualquier momento y en cualquier país que tiene armas nucleares. Y no solamente que tiene armas nucleares, que serían los 9 países que mencionó Juan, más los países que corresponden a lo que se llama nuclear sharing, que son las armas nucleares de Estados Unidos, que por los tratados y los acuerdos de la OTAN están distribuidas en 5 países más de Europa. El tema es que, digamos, en una situación así, sea el robo de un arma nuclear, de las que ya existen, o sea el robo de los materiales nucleares aptos para hacer armas, distribuidos hoy en día en 25 países. 25 países que pueden ser blancos terroristas para robar esos materiales y hacer un artefacto nuclear improvisado y hacer un atentado terrorista. Eso también es una componente de extrema importancia, porque luego, o sea, en la multipolaridad del mundo de hoy, o la apolaridad, como lo llaman algunos, en realidad el actor no estatal es tan importante como el actor estatal en todos los juegos, o sea, de la dinámica internacional y del poder internacional de alguna manera. Cuando hablamos de actor estatal podemos hablar de terrorismo fundamentalista, pero también podemos hablar del crimen organizado, porque hay, y está comprobado, un extremo mercado negro de materiales nucleares. Hoy se sabe que es muy sencillo y que casi un estudiante de ingeniería puede
con el material adecuado, el material físico apto para hacer armar un artefacto nuclear improvisado. No es la alta tecnología de una bomba termonuclear, pero el efecto devastador llevaría a una devastación, una disrupción internacional de consecuencias similares. Al punto tal que cuando se estudian estos fenómenos, ya no se estudia solamente los intercambios nucleares entre países, sino también se equipara de alguna manera el efecto del terrorismo nuclear. Entonces, otra cuestión complicada que sucedió luego de la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría fue el tema de un relax general, porque como decía Juan, se pensó muy bien en que a partir de ahí todo iba a ser paz y amor, y bueno, la realidad nos demostró muy por el contrario que eso no sucedió. Quizás sí los primeros años, pero después ya las cosas cambiaron radicalmente. Y este relax tiene que ver fundamentalmente con los mecanismos de seguridad y de control de las armas nucleares en los países que la tienen. Al punto tal, y les voy a dar datos que son asombrosos, que en estos momentos se han hecho recientemente test de competencia a los militares y civiles que están a cargo de las armas nucleares en los distintos ubicaciones en Estados Unidos donde ellas se encuentran, y la mayoría de estas personas no pasaron los test que indican que tienen las competencias mínimas como para poder enfrentar sea una situación de uso, sea una situación de accidente o cualquier tipo de situación referido a esos materiales y a esas armas que ellos tienen como función y misión custodiar, ¿no es cierto? Homero Simpson. Más o menos algo así, ¿no es cierto? Y como dato ya extremo, ha habido en Estados Unidos recientes remociones de altísimos militares a cargo de los complejos nucleares, por ejemplo, el general Harry y el almirante Giartone, que esta gente, o sea, ha sido removida de sus cargos por fallas en la conducta mínimas y necesarias para tener semejantes responsabilidades. Uno de ellos por jugador empedernido y el otro por no. En este caso no. Alcohólico. Así es la realidad. ¿Cómo se ha relajado, por un lado, el sistema? Porque, o sea, en definitiva, estas seguridades o esta especie de creencias respecto de que las armas nucleares nos aseguran todo, lleva a que, bueno, no nos importe tanto cómo se controla esto, sino que sabemos que está. Y le voy a decir el último caso, que estas son cuestiones anecdóticas, pero parecerían. Pero en realidad, como todo esto, sea que se arrojen las armas nucleares o como que haya un accidente, son eventos de baja probabilidad, los casos particulares cuentan, ¿no es cierto? Hace unos 2-3 años, o sea, para que ustedes vean las fallas de seguridad que tienen los complejos donde se almacenan las armas nucleares, en Oak Ridge, que es uno de los complejos fundamentales, entraron unos activistas de una agrupación que se llama Plowshares, incluido una monjita que tiene 82 años, y pudieron violar todas las barreras de seguridad del complejo nuclear, hicieron, digamos, daños a las ojivas nucleares que estaban allí almacenadas. Entonces, imagínense cuál es la seguridad que puede tener el mundo si los que están a cargo de las armas nucleares en los distintos países no están, digamos, ni en condiciones de cuidar las armas que ellos tienen. Entonces, sí. Medgar Rice es el nombre y lo pueden encontrar en la bibliografía. Otra cuestión que es un mito es el tema, ¿cierto?, que las armas nucleares evitan las guerras entre países que tienen armas nucleares. Y esto lo ha demostrado claramente el conflicto de Kargil en el año 1999 entre India y Pakistán, donde en realidad,
los dos teniendo armas nucleares, Pakistán en la Cachemira avanza sobre la línea divisoria entre ambos países y de alguna manera sufre, digamos, la represalia de parte de la India. Y la India, por su superioridad convencional, vence a Pakistán y Pakistán repliega atrás de esa frontera o de esa línea. En ninguno de los casos se utilizó armas nucleares. Entonces, la conclusión es que estas armas, en realidad, en el costo-beneficio, son más peligrosas de lo que pueden brindar. Ya no estamos en la época de la previsibilidad de la Guerra Fría. Estamos en una época de alta incertidumbre, de una gran imprevisibilidad, donde las armas nucleares, por el solo hecho de la existencia, constituyen un factor de riesgo. A todo esto, por supuesto, hay que tener en cuenta que mencionamos el terrorismo nuclear. El terrorismo nuclear es completamente indisuadible, ¿cierto? Porque justamente esto es un factor clave. El terrorismo nuclear sin territorio y con otros objetivos que no tienen mucho que ver con lo racional, es en consecuencia indisuadible. Entonces, es cierto que, para mi modo de ver, la humanidad entró en un gran dilema. Hay fuertes intereses del establishment nuclear, de la industria nuclear, de los distintos países. O sea, al punto tal que ustedes deben saber que hoy por hoy la humanidad, o sea, los países que tienen armas nucleares, gastan 11 millones de dólares por hora para mantener sus complejos nucleares. Entonces, cuando hablamos del gasto de esos 11 millones de dólares por hora, multipliquen las horas que tiene un año para calcular el gasto anual, estamos hablando que en ese gasto hay gente interesada por sus particulares intereses que las armas nucleares continúen teniendo el rol que tienen hasta ahora. Pero no quiere decir que porque haya esa gente interesada, ni todos están interesados, es la mejor solución para un mundo más seguro. Está claro que sería muy triste que en este momento un incidente de los cuales se evitaron hasta ahora, sea de accidente o sea de una incomprensión o un mal entrenamiento de algún operador, lleve hoy en día a que cualquier arma nuclear en el mundo se detone. Ya no hablemos de los terroristas, que es un escenario plausible, de cualquiera de los que está lucido en cualquiera de los países que tienen armas nucleares. Eso sería muy triste, que la humanidad empiece a reflexionar a partir de ese momento, para ver qué se hace con esto. No es un problema de fácil solución. Acá no quiero plantear, simplemente le estoy mostrando elementos para cada uno de ustedes darme su propio juicio, pero verdaderamente no tiene que ver con los hippies que están, con una pancarta, sino con temas que tienen que ver con el pragmatismo, ¿no es cierto? Y con decir, bueno, en una estricta relación costo-beneficio, ¿cuál es el costo y cuál es el beneficio de tener armas nucleares? En realidad, mi reflexión es que las armas nucleares existen porque la inseguridad entre países existe, los países se sienten inseguros. Entonces, la manera de reducir la relevancia de las armas nucleares en la doctrina de seguridad es a través de tender lazos de confianza entre los países. No somos ingenuos y sabemos que las guerras van a seguir existiendo, ¿no es cierto? Y las armas también van a seguir existiendo. Pero estas armas en realidad no benefician a nadie, esto es el tema. Y cuanto más gente, cuanto más países, gente ni hablar de los terroristas, pero países o estados pretendan tener estas armas, peor va a ser, porque los nuevos que se incorporen, que van a tener por muchas razones menor desarrollo, menor, podríamos decir, posibilidades de controlar estos engendros que ellos mismos pretenden crear, justamente el mundo
se va a volver más inseguro. No se puede analizar, digamos, las armas nucleares como si uno estuviera en un tablero, digamos, estratégico, sacando fichas y poniendo de un lugar al otro, sin tener en cuenta los riesgos de incidentes que son de baja probabilidad que existen y que pueden, esa lógica de la racionalidad, dar la vuelta así de un plumazo. Muchos de las personas, como dije al principio, que en su momento fueron parte de esas fichas en esos tableros internacionales, le estoy hablando de Kissinger, le estoy hablando de Schulz, le estoy hablando de Gorbachev, gente que estuvo altamente involucrada con las armas nucleares, han dado el voto porque las armas nucleares tienen que reducirse hasta límites que no sabemos dónde van a llegar. Probablemente no lo veamos nosotros, o sea, nuestra generación. Pero por lo menos lo que tenemos que estar conscientes del riesgo al cual nos estamos exponiendo, que de esto se trata. Por eso, yo sé que las armas, con esto cierto, las armas nucleares generan en ciertos líderes un cierto sesapil, digamos, porque es como canchero tener armas nucleares y desarrollar y a veces algunos líderes en países como los nuestros que no podemos ni mantener el día a día, se llenan la boca hablando, y miren India, miren Pakistán, que son ejemplos también del mismo estilo, se llenan la boca hablando de que sí, que la disuasión, que las armas nucleares, que esto y que lo otro. Y una vez que se tienen que, ¿dónde se van los riesgos para esos países? Se van a la estratosfera, ¿cierto? Entonces, no caigamos en la trampa de plantear el dilema de seguridad, que si uno empieza, que si la quiero tener, y que si el otro la quiere tener también. Y menos en países como los nuestros, donde la inseguridad sería tan grande que no podemos garantizar que un funcionario le venda el material así por corrupción a un terrorista, ¿no es cierto? Entonces, no se puede analizar hoy día lo que representan las armas nucleares para los estados si no se analiza el actor estatal, porque todo forma parte del entramado internacional. Entonces, creo que este análisis integral es lo que hay que hacer para saber dónde estamos parados. Si bien con esta charla no vamos a poder resolver mucho, pero por lo menos tenemos sobre la mesa. Bueno, muchísimas gracias.